Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de intercambio de buenas prácticas en defensa de los derechos de las personas con enfermedades raras y sus familias. A continuación, contamos desde Perú con Carla Ruiz de Castilla, que viene a hablarnos sobre la Coalición Peruana de Enfermedades Poco Frecuentes y el trabajo que están haciendo de incidencia política en Perú. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Y aquí estamos hablando de la definición de enfermedades raras, que era un tema que nos preocupó muchísimo desde el inicio, que actualmente se define como una en 100.000 en Perú, cuando en el mundo se define como una en 2.000. Entonces estaríamos sí teniendo un marco legal muy importante en nuestro país, pero excluyendo a muchísima gente porque sería solamente para enfermedades ultra raras. Entonces hicimos en esta plataforma un movimiento inmediato de respuesta. Si bien nuestras autoridades nos habían dado la posibilidad de tener este marco legal, luego de sacar un reglamento, la respuesta era obviamente preguntar por qué estaban definiéndolas como una en 100.000 y no una en 2.000 como debería ser, digamos, la norma a nivel internacional. Siempre es importante contaros por qué uno está en esta lucha, ¿no? Aquí hay un libro que se llama Personas Invisibles, que lo escribieron mis padres cuando mi hermana pequeña se fue. Mi hermana tuvo una enfermedad rara y nos enseñó muchísimo acerca de lo que es vivir con una enfermedad rara y sobre todo vivirla en Sudamérica, que muchas veces las personas no están muy preparadas para poder brindarnos como familias o como personas una inclusión real. Esperantra es una organización de pacientes que desde el 2005 lucha por los deberes y derechos en salud de los usuarios de salud de Perú, y la COPEPOFRE, que es la Coalición Peruana de Enfermedades Poco Frecuentes, es un proyecto de Esperantra que ahora reúne a más de 40 organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Los antecedentes en Perú son que contamos, como ya les había contado hace un momentito, con una ley que declara de interés nacional y preferente la atención de enfermedades la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes. La ley está desde el 2011 y bueno, tardamos muchísimo tiempo en tener un reglamento que nos dijera cómo implementar la ley y cómo iban a tener acceso real las personas con enfermedades poco frecuentes. Tenemos actualmente, dentro de una semana más o menos, deberá salir el Plan Nacional de Enfermedades Raras y la sociedad civil pues está muy expectante, pero también muy preocupada por ciertos aspectos. Tenemos un listado de enfermedades raras, son 399 enfermedades raras y huérfanas reconocidas en Perú. Esto representa más o menos el 5% de las enfermedades raras que están reconocidas a nivel mundial. Entonces creo que pues, es un listado bastante pequeño por el momento, con muchas oportunidades de mejora. En ese entender que son 399 nada más en Perú, tenemos 8 definidas como de muy alta prioridad, con un paquete incluso de medicamentos y de tratamientos ya definidos para su tratamiento. El resto, hay 62 de alta prioridad, 27 de prioridad baja y 302 de prioridad muy baja. Entonces, de ese 5% que ya era pequeño, solo el 2% estaría en este momento teniendo tratamiento. Este es un mapa mundial de la definición de enfermedad rara en todos los países y como ven, Europa las define como 40 en 100.000, que sería lo mismo que decir una en 2.000. Los círculos que ven ahí, que están la mitad negro y la mitad blanco, son los que adhieren perfectamente a esta definición, que son la mayoría de países europeos. Si vemos el lado de Latinoamérica o el lado del continente americano, vemos que hay muchos círculos en blanco, entonces que mejoran incluso esa definición porque es más de, digamos que incluyen más personas inclusive, excepto el caso de Canadá, que sí va muy cerquita, que es casi 40, o sea 38 sobre 100.000, y el caso de Perú pues llama mucho la atención porque es 1 en 100.000. Vemos realidades muy diferentes en Asia. Podemos ver en Taiwán, podemos ver en Corea, que es el caso más llamativo en el mundo después del peruano. Entonces, en el foro que les hice ver hace un momento, que hospedó el Parlamento andino, donde asistieron nuestros congresistas y nos dieron un espacio increíble para que la sociedad civil pudiera pues reflejar esta preocupación, pudimos mostrar estas evidencias en las cuales definitivamente se nota que en Perú pues tienen que mejorar la definición y tratar de adherirse a una definición internacional, que es la primera partida de nacimiento de cómo van a tener acceso a los pacientes con enfermedades raras.
Vemos en el caso de Perú 1 en 100.000, en el caso de Colombia, ya si lo ponemos un poco más a nivel regional en Latinoamérica, la definición es 1 en 5.000, en Brasil es 1.3 pacientes cada 2.000, entonces es mejor aún que la definición de la Unión Europea. En Argentina es exactamente igual que en España, 1 en 2.000, y en el mundo en general vemos que pues, es casi similar. Sobre el presupuesto, que es otra gran preocupación nuestra, podemos ver que países de Latinoamérica pues daría la impresión de que no tenemos un gran presupuesto destinado a la atención de enfermedades poco frecuentes. Sin embargo, nuestro Seguro Integral de Salud en el 2007 reporta haber invertido en atención de pacientes con enfermedades raras casi 1,5 millones de euros. Lo extraño es que reporta simplemente haber atendido 327 personas. Entonces ahí estamos ante una ineficacia tal vez en la distribución de este dinero. Estábamos hablando con Alba antes que España invierte más o menos 1 millón de euros al año, pero atiende muchas más personas. Yo creo que en España pues se sienten más conformes que nosotros en todo caso en cuanto al acceso de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. En Perú se estima que en este sistema de salud que es el SIS, más o menos 1 millón, un poquito más de 1 millón de asegurados debieran tener asistencia, deberían tener acceso. Sin embargo, esa cifra de 327 pacientes únicamente reflejaría el 0.03% de acceso de estas personas. Entonces tenemos grandes retos en Perú. ¿Qué hace la Coalición Peruana de Enfermedades Poco Frecuentes? Lo que nosotros hacemos es identificar esta problemática e ir al gobierno con soluciones. En la ley de enfermedades raras, se declara de interés nacional y preferente la atención de las personas con enfermedades raras en Perú. Sin embargo, en uno de los artículos se dice que no debe costarle más al Tesoro Nacional. Entonces, si por un lado declaramos que es de interés nacional la atención de las personas, ¿cómo es que luego no le asignamos un presupuesto? ¿No? Entonces, lo primero era para nosotros identificar esa necesidad de tener un programa presupuestal específico para enfermedades raras, tal y como lo tenemos en cáncer y en otras enfermedades. Entonces, hicimos una consultoría que ya alcanzamos, identificando cómo es el diseño de programa presupuestal y, bueno, evidenciando varios aspectos que el equipo técnico del MINSA todavía no lo había realizado. Ese es el foro donde los congresistas se comprometen a luchar por el tema de la definición y también por el presupuesto, que son los dos grandes temas que nos preocupan en este momento. Entonces ya no estamos solos como sociedad civil, sino tenemos estos grandes, digamos, padrinos que nos están ayudando a poner en visibilidad este tema tan importante. Y finalmente, pues decirles que creemos que el presupuesto definitivamente no está bien ejecutado. Hay mucha necesidad en el caso de Perú, pero creemos que los pacientes no harían bien en simplemente lamentarse o quejarse, sino más bien generar evidencias como lo estamos haciendo y ponerse del lado de las autoridades para poder construir juntos algo que realmente represente a lo que los pacientes necesitan recibir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu interesantísima intervención que nos muestra el valor de ese análisis. Antes de concluir, vamos a dar paso a unas preguntas. No sé si tenemos algunas preguntas del público. Muchas gracias. También quería preguntarte, ¿cómo crees que cambiaría la vida de los peruanos que conviven con enfermedades raras el que existiese una definición única a nivel mundial del concepto de enfermedades raras? Definitivamente el acceso sería más equo, ¿no? No tenemos por qué ser diferentes por países o por regiones. Creo que tenemos que ir acercándonos cada vez más a definiciones internacionales, tomar más en cuenta el tema de los consejos que indica la OMS, por ejemplo, o ver buenas prácticas. No necesitamos reinventar la rueda. Hay países que ya han avanzado muchísimo. Nos explicaba más temprano Paloma todo lo que se ha hecho en Rare Diseases Internacional, por ejemplo. Nosotros no digo que tengamos que copiar, sino podemos adecuar. Tenemos la suerte en estos espacios, por ejemplo, y aprovecho para agradecer a Aliber, que nos brinda la posibilidad de estar aquí para aprender y para poder llevar todo esto a nuestros países e incidir en avanzar en bloque como Latinoamérica e ir
acercándonos un poquito más y eliminar todas estas brechas que tenemos, que no siempre son económicas. Ya no se habla de que Latinoamérica solamente tiene escasos recursos. Podemos tener recursos, pero a veces el gobierno todavía no ha entendido cuál es la mejor manera de invertirlos. Y creo que es mucha la responsabilidad de la sociedad civil organizada de ir verificando que esto se dé de la mejor manera, porque si no lo vemos nosotros, pues realmente ellos posiblemente lo vean con mayor dificultad aún. Carla ha utilizado la palabra equidad y es cierto que si bien en los distintos países y los distintos sistemas sociopolíticos existen diferentes desafíos, pero muchos de ellos son compartidos y creo que ha quedado claramente de manifiesto la importancia de trabajar desde el nivel regional, el nivel nacional, al nivel europeo, al nivel iberoamericano, al nivel mundial y que además ambos sistemas se retroalimentan, ya que para conseguir esa resolución de Naciones Unidas que pueda tal vez aunar la definición de enfermedades raras y generar estrategias nacionales de enfermedades raras en todos los países, es sin embargo necesario, como indicaba Paloma, trabajar desde las propias regiones y desde los propios países obteniendo apoyo en cada uno de los estados implicados. Entonces, no sé si queréis hacer alguna última aportación de cara a cerrar la mesa. Quería decir algo rápidamente con esto de la definición, que es algo tan importante y que en Europa ya esto está resuelto hasta cierto punto y capaz no se dan cuenta que más allá de Europa es un problema y, como decía Carla, es un poco la partida de nacimiento. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Cuál es su definición? No es algo que se puede imponer, es algo muy difícil de hacer, la definición. Algunos simplemente se inspiran de la definición europea, pero porque no han hecho el trabajo que se tiene que hacer para hacer la definición traducirla a nivel nacional. Pero quiero decirles que acaba de salir un papel que creo que va a ser muy importante en este sentido, de Orphanet. Ha salido en el Journal of Human Genetics y hay un artículo en Nature, que es una publicación científica muy reconocida, con un estudio de prevalencia a nivel mundial y llegamos a la conclusión que efectivamente la población mundial de personas que tienen enfermedades raras está entre los 300 y 400 millones. Esto ya se ha comprobado con un estudio científico y ya tenemos la herramienta para poder abogar por estas 300 y pico millones de personas. Pues Tony, cerramos contigo. Y yo también quería hacer mención del mismo artículo que ha salido publicado ayer, creo, y que efectivamente sobre un total de 6.172 enfermedades raras, que ya son, nos da una prevalencia mundial entre 263 y 446 millones de personas, lo cual quiere decir que son enfermedades raras, son enfermedades minoritarias, pero no es un problema raro ni es un problema minoritario. En absoluto. En el caso europeo estamos igual, entre el 7 y el 8% de la población europea sufre o sufrirá a lo largo de su vida de una enfermedad rara y eso representa entre 27 y 36 millones de personas. Tampoco puede ser nunca considerado como un problema minoritario ni un problema raro. Es un problema de altísima importancia para las políticas de salud pública y todos tenemos que tener conciencia de que esto es así. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto damos cierre a la mesa.